No importa dónde llegaste, sino a dónde estás yendo. Los guerreros hacen lo que es necesario hacer, enfrentando las consecuencias. Allá pide paciencia, requiere práctica, sabiduría más que inteligencia. El ser humano se ha perdido, ha olvidado su fuerza, ha olvidado la luna, el sol, el átomo y la tierra. Nunca me trajo su fracaso, nunca me agrado el ocaso. Tan solo respirar no es un milagro acaso. Paso a paso voy yo y mientras por el tiempo escucho que muere la ciudad, la sociedad que sola está. Preferible será del error reflexionar. No seas un pato, te puedes ahogar en tu propio llanto. Una virtud más tus pensamientos, intenta mantenerlos sensatos. Pato, queriendo ser humanos, hay todos como hermanos. Levanten la mirada y sacúdete las manos. Hay que volver a ser niño, hay que volver a ser niño, sentir sincero ese cariño. Hay que volver a ser niño y hablar con la verdad y esa sinceridad. Hay que volver a ser niño, hay que volver a ser niño, sentir sincero ese cariño. Hay que volver a ser niño y hablar con la verdad, sentir esa sinceridad. ¿Qué pasó? Quería ser doctor. ¿Qué pasó? Buscaba ser un protector. En desacuerdo estaba con la violencia. ¿Y qué pasó? Cambió toda tu apariencia. ¿Y qué pasó? Querías ser doctor, ahora cargas cañón. Querías proteger, ahora das destrucción. Muchos dicen por qué, pero tan solo tú sabes de tu bondad dónde está la llave. Si nuestra lucha es legítima, cara a cara contra la política, dejando críticas sin la estadística, pero con la semilla que salva a la madre mía tierra. Hambre y los pobres ricos con pandemia. Nuestra atmósfera se desespera, se asfixia en la nueva era. Quitémonos la venda, hay muchos locos, solo la que queda. No te dejes de ser y sé preciso, que sigue cerrando círculos, metas y capítulos. No huyas, no temas, de la vida para arriba. Y en este punto luchamos por llegar a la cima. Queridos amigos, una vez más estamos en vivo. El tema de hoy desde la práctica y el ejercicio penal. La instrucción fiscal como etapa procesal penal. Desde la óptica de un penalista o del ejercicio penal de la defensa. La instrucción fiscal, sabemos, lleva la fiscalía como institución de acuerdo a la función del artículo 195 de la Constitución de la República del Ecuador. Fundamentalmente, investiga en forma procesal penal y se presume objetiva e imparcial para descubrir tanto el delito cuanto a los presuntos responsables. Y obviamente está inmerso también en la instrucción fiscal cuando hay la víctima, cuando hay el ofendido a través de una defensa técnica. Desde el punto de vista de la defensa penal, ¿cuál es el fin en la instrucción fiscal? Fundamentalmente, cuando existen elementos que suponemos o presumen que vamos a establecer la inocencia de nuestro patrocinado, o bien cuando hay elementos de convicción que van en contra de la responsabilidad penal de nuestro patrocinado. ¿Qué hay que hacer en esas dos situaciones? Pues primero, cuando buscamos íntegramente la inocencia, es decir, cuando se llegue a la etapa preparatoria de juicio y se dicte un sobreseimiento a favor de nuestro patrocinado, debemos actuar presentando elementos de convicción de descargo. Estos son elementos de convicción materiales, testimoniales, documentales e instrumentales que hagan ver dos cosas. Primero, podemos ir en contra de la comisión del delito, es decir, que no hay el delito, o bien a favor de nuestro patrocinado para descartar cualquier tipo de responsabilidad penal. En segundo lugar, cuando existen elementos precisos, claros, concordantes, unívocos, gravísimos o graves sobre la materialidad de la infracción y sobre la responsabilidad de nuestro patrocinado, debemos buscar o bien circunstancias que le vayan a servir como atenuantes al momento de ser dictada una sentencia en su contra ante el Tribunal de Garantías Penales, o bien también debemos buscar cierto tipo de circunstancias o elementos que bien puedan dar nulidad a un proceso penal. En este sentido,
qué circunstancias son las que se pueden presentar a favor de nuestro patrocinado. Son circunstancias judiciales, es aquella que se lleva la investigación dentro de la Fiscalía, y las circunstancias constitucionales son aquellas acciones que podemos hacer a favor de nuestro patrocinado. A saber, primero nos referimos a la defensa netamente penal y segundo, en manera constitucional, nos referimos a las acciones constitucionales, como pueden ser una de ellas el habeas corpus y las acciones que favorecen en cuanto tiene que ver a las acciones de garantías penitenciarias ante un juez de garantías penitenciarias del lugar donde se encuentra detenido o preso nuestro patrocinado. El primero, el habeas corpus, todos sabemos lo que significa. Hay temas ya en nuestro canal de YouTube, en Pitch and Greenland, sobre lo referido el habeas corpus y también sobre las garantías penitenciarias. En este tema es importante también señalar fundamentalmente dentro de la instrucción fiscal, es importante dependiendo del caso, hay casos que son polémicos, casos que son públicos, casos que son netamente políticos y casos que está en juego la vida, el peligro de nuestro patrocinado en la cárcel o el peligro de ser trasladado a otra cárcel cuando a veces nuestros defendidos son jóvenes o miembros de la Policía Nacional o de la Fuerza Pública, de los militares, agentes de seguridad penitenciaria, investigadores, en fin, o peritos. Entonces ahí corren el riesgo en las diferentes cárceles. Debemos ahí presentar una solicitud de audiencia de acuerdo al artículo 670 del Código Orgánico Integral Penal ante los jueces de garantías penitenciarias o bien ante los jueces de garantías penales en los lugares donde no exista un juez competente con esa jurisdicción en materia de derecho penal ejecutivo. ¿Para qué? Para realizar el traslado, para la protección de su integridad física, de su integridad psicológica. Pero es mucho más importante también señalar y presentar a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o Sistema Interamericano de Protección de los mismos, presentar una medida cautelar que sería a favor del patrocinado, a favor del preso, del detenido, a favor de sus patrocinados y obviamente también a favor de sus familiares. Alguien me dirá, también es importante presentar quejas, peticiones, denuncias en las oficinas o las organizaciones denominadas ONGs de derechos humanos. Sinceramente no creo en la mayoría de ese tipo de organizaciones. En ciertas organizaciones sí, 2 o 3 en el país. El resto son un negociado que hacen los que dirigen las organizaciones de derechos humanos. Son gente con todo respeto que no son preparados técnicamente en derechos humanos, más bien se aprovechan económicamente, se aprovechan a veces para figurar y obtener uno que otro caso y redireccionar hacia algún consultorio jurídico o hacia la defensa de otros colegas del derecho, que está bien, por supuesto, no me opongo, sin embargo, yo no creo en ese tipo de organizaciones en materia penal dentro de la instrucción fiscal. Netamente, la finalidad de nosotros es, primero, conseguir el sobreseimiento. Segundo, si no es el sobreseimiento, conseguir una nulidad dentro del proceso penal. Y tercero, proteger los derechos humanos de nuestros patrocinados. Ese es el fin en una instrucción fiscal netamente de parte de la defensa penal. Sobreseimiento, nulidad o bien precisamente la protección de los derechos humanos, entre ellos el debido proceso, las garantías judiciales y la integridad física, psicológica de nuestro patrocinado y obviamente la integridad en el lugar donde se encuentre preso, privado de su libertad. Pues bien, ¿cuáles son esos elementos de descargo? Cabe recordar que los elementos de investigación se denominan elementos de sospecha. Son aquellos que se dan en la fase preprocesal, en la investigación previa. Acá ya estamos en la instrucción fiscal, en donde Fiscalía va a poner todo para investigar fundamentalmente los elementos de cargo en contra de nuestro patrocinado. Aunque pese que la ley le obliga a un fiscal a obtener elementos de cargo y elementos de descargo, en la práctica el régimen neoinquisitivo de la Fiscalía casi nunca lo hacen a favor del detenido, a favor del procesado. Siempre son inquisitivos, a veces
no proceden tampoco a dar espacio, a dar cabida a las peticiones de los derechos a la defensa. He ahí uno de los motivos para ir plasmando para posible nulidad de acuerdo al artículo 652, numeral 10, literal C del Código Orgánico Integral Penal, fundamentalmente por violación de trámite o bien por no dejar ejercer el derecho a la defensa, por ir en contra de esa garantía fundamental que consta en la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 76, numeral 7, literales A, B y C, fundamentalmente, y en los instrumentos internacionales. ¿Qué elementos de descargo debemos solicitar nosotros? Principalmente es importante señalar y solicitar los típicos elementos de descargo, como son el que rinda la versión nuestro patrocinado, el solicitar ampliaciones de las versiones de los testigos, de la víctima, cuando obviamente no hay un testimonio anticipado. Caso contrario, no podemos solicitar ampliación a ese tipo de testimonios. También debemos solicitar testimonios de los policías aprensores, testimonios de los policías que investigaron. Cabe recordar que no es importante señalar o solicitar la versión de los peritos, porque los peritos, por el principio de inmediación del artículo 75 de la Constitución de la República, ellos deberán comparecer en forma obligatoria a sustentar su pericia en la etapa de juicio, en el supuesto no consentido de que pasen a la etapa de juicio y no se termine el proceso con sobreseimiento. Es importante también solicitar en todo proceso penal, absolutamente casi en todos, porque hay algunos que son de excepción, como cierto tipo de delitos sexuales, en los que no se puede solicitar la reconstrucción de los hechos. Esto es fundamental. En la práctica, en la realidad, la mayoría de fiscales niegan la reconstrucción de los hechos. Por ejemplo, un robo, un asalto, cualquier otro tipo de delitos es fundamental para la defensa. Cuando nos niegan, ya tenemos ahí un elemento para plantear, precisamente de acuerdo al artículo 604, y miden un vicio formal en cuanto tiene que ver al requisito de procedibilidad o vicio de procedimiento a favor de nuestro patrocinado, de nuestro defendido en el proceso penal. Es importante también solicitar, por supuesto, una experticia de entorno social, una experticia de entorno laboral, una experticia de entorno familiar. ¿Qué significa esa experticia? Esa experticia nos da las luces para establecer que nuestro patrocinado vive en un hogar estable, laboral estable, y por supuesto consta y vive, por supuesto, sin ningún tipo de riesgo alguno en contra de su familia, en contra del procesado. Diligencia fundamental. También es importante señalar y solicitar un examen psicológico de personalidad en el caso de cierto tipo de delitos, para establecer que él no tiene psicopatía alguna, de que su personalidad no está obligada en cierto sentido a falsear a la verdad. Aunque recordemos que la versión es un medio de defensa a favor del que la rinde, tiene el derecho a guardar silencio, es decir, también el derecho a no autoincriminarse o no incriminar a sus familiares y parientes. Vale mencionar aquí el valor del testimonio, de la versión del coprocesado. A veces el coprocesado rinde su versión e involucra a otros ciudadanos. Ahí estaríamos frente a otra figura jurídica como es el colaborador eficaz. Es importante realizar este tipo de situaciones, pero no siempre, porque a veces la defensa tiene que caminar sola, sin involucrar a las otras personas. Eso lo hacemos cierto tipo de litigantes en materia penal. Otros litigantes suelen hacer, como vulgarmente se lo dice, involucra al otro para salir libre tú, pero no siempre da resultado. Esa figura jurídica es el colaborador eficaz. También existen unas circunstancias en la que podemos ir plasmando, como son las atenuantes trascendentales, fundamentalmente en los delitos de narcotráfico. En el artículo 45 se denomina una atenuante trascendental, es decir, la pena en el momento que le lleguen a dar, cuando existe la materialidad de la infracción y cuando existe responsabilidad penal demostrada y comprobada conforme a derecho en la etapa de juicio. La pena obvia, indudablemente, es 1/3 que establece dicha disposición legal. También es importante señalar y presentar testigos oculares, testigos
también de oídas, y obviamente aquellos testigos que conozcan con anterioridad o la probidad de la persona procesada. Es decir, aquel que está dentro de un proceso penal y que goza o gozaba anteriormente a ello de buena conducta, de probidad, de buen vecino, de buen familiar, de buen padre de familia, de buen hermano, como se conoce dentro de la técnica, dentro del derecho penal y del derecho procesal penal. Hay que presentar probidad a favor de él. También es importante, dependiendo cada tipo de delito, hay diligencias fundamentales, por ejemplo, en el caso de intimidaciones, chantajes, amenazas, hay que presentar las experticias pertinentes de los teléfonos, de las redes sociales, a través de un perito de criminalística. Aquí es diferente a lo que se conoce como la materialización. La materialización está bien para otro tipo de procesos, de contravenciones, en querellas, acusaciones particulares del artículo 159 del Código Orgánico Integral Penal, por ejemplo, porque es una contravención contra el honor, el buen nombre. Sin embargo, acá estamos frente a delitos, en donde se maneja frente a Fiscalía, y fundamentalmente los dos principios no olvidemos nunca. Hay que manejarse para la legalidad en este sentido de los elementos de convicción. Siempre los elementos tienen que ser pedidos, ordenados, practicados, incorporados conforme a derecho, conforme a la Constitución, conforme al trámite pertinente para cada una de esas investigaciones de descargo a favor de nuestro patrocinado. También es importante señalar todo tipo de elementos de convicción instrumentales, todo tipo de elementos de convicción documentales. Siempre es importante presentar documentos auténticos, documentos reales, que no vayan a afectar la validez en este sentido de la legalidad de los elementos de convicción de descargo a favor de nuestro patrocinado. En cuanto tiene que ver aquellas pericias de cada uno de los delitos, tenemos que ver, por ejemplo, para peculado es fundamental las auditorías contables, las auditorías financieras, es decir, para saber el fin, ir a la par con nuestra teoría del caso, ir a la par con nuestros argumentos jurídicos de defensa. Quiero concluir manifestando lo siguiente: cuando nos hacemos cargo de la defensa en instrucción fiscal, es importante señalar un escrito. Hagamos un solo escrito pidiendo lo máximo de las investigaciones procesales de descargo. No lo hagamos pidiendo una un día, dos el otro día y así parcialmente. Hagámoslo, si hay que pedir 40 elementos de investigación en un solo escrito, hagámoslo. Pero es importante para que Fiscalía no nos niegue. Hagámoslo en un solo escrito, en la parte final pongamos cuál es la pertinencia de nuestra petición. Porque siempre suele suceder, ¿cuál es la pertinencia? Nos devuelven, nos mandan a ampliar si cabe el término en cuanto tiene que ver a nuestras peticiones. Nos dicen, ponga la pertinencia. Para no dar oportunidad a ello, los fiscales, pongamos nosotros la pertinencia. ¿Qué significa la pertinencia? Significa establecer ahí cuál va a ser nuestra teoría del caso, cuál va a ser nuestro argumento de defensa. Tenemos que establecer ahí qué normas jurídicas, qué normas constitucionales vamos a utilizar. Inclusive tenemos que manifestar, por ejemplo, se me ocurre una prueba georreferencial. Entonces, en la pericia debemos solicitar por qué y para qué solicitamos esa pericia de georreferencial, por ejemplo, o una pericia en cuanto tiene que ver a la laparoscopía, por ejemplo. ¿Para qué queremos las huellas nosotros? ¿Para establecer el cotejo con nuestro patrocinado? ¿O para qué solicitamos tal o cual pericia? Es importante poner la pertinencia, el por qué, el para qué, cuál es la finalidad y qué vamos a probar, qué vamos a demostrar con ese elemento de convicción de descargo. Esos son los fundamentales elementos que nos manejamos en la instrucción fiscal. Cabe manifestar que es importantísimo esta etapa del proceso penal, porque a partir de ella nosotros obtendremos que se ratifique la inocencia si es que llegamos a tribunal, o bien antes del sobreseimiento, o bien dejamos sentadas las bases para una posible casación en algún momento o una posible revisión de carácter penal. Es decir, algunos elementos que no se llegaron a realizar se podrán realizar en alguna revisión de carácter penal. Es decir, en el momento en que precisamente no se haya concluido, se haya ejecutoriado la sentencia, vendrá entonces el recurso extraordinario de revisión penal con las nuevas pruebas.
La instrucción fiscal como etapa del proceso penal es importantísima, es fundamental, no solo para el desarrollo de la investigación de parte de la Fiscalía, sino para nosotros como abogados, descartar todo tipo de investigación. Si es que la Fiscalía presenta una pericia, nosotros tenemos el derecho a la contradicción. ¿Qué hacemos con una pericia que no estamos de acuerdo? Debemos obviamente impugnarla. Impugnarla en derecho, impugnarla significa en donde constan los errores de hecho y los errores de derecho, fundamentalmente dependiendo la pericia, si es que es en materia de criminalística, que será balística, me invento, habrá que establecer el por qué está fallida la misma, y si es que no estamos de acuerdo habrá que solicitar una ampliación. Luego de la ampliación podemos solicitar precisamente una nueva pericia que se llama una pericia, no una pericia dilatoria, como generalmente ciertos colegas lo hacen para dilatar el proceso, sino una pericia que lleve a la finalidad para establecer nuestra teoría del caso, nuestros argumentos de defensa. Y si no estamos de acuerdo, por último, tendremos que solicitar una auditoría a esa pericia. Algunos le denominan, siempre hemos escuchado el término de metapericia. Hagamos y solicitemos una auditoría a esa pericia. ¿Qué pasa si la auditoría a esa pericia establece que está realizada en forma no profesional, si afecta al artículo 511 del Código Orgánico Integral Penal, si es que afecta a la valoración de las pruebas del artículo 457, ahí solicitamos, en ese momento, solicitamos una pericia dirimente. Ahí el fiscal tiene obligatoriamente que dar paso a una pericia dirimente. Mientras tanto, no procede la pericia dirimente. No es lo mismo que en el trámite civil. Acá es sumamente y totalmente diferente. Dicho esto, indudablemente hay muchas cosas que constan obviamente dentro de la realidad penal, de la realidad procesal penal. Es importante también hacernos respetar como abogados dentro del libre ejercicio profesional. Hagamos bien las cosas, estudiemos, seamos leales, hagamos con buena fe, llevemos elementos de convicción de descargo legales, pertinentes, no nos vayamos con artimañas, no seamos este tipo de situaciones con elementos que lleven a retardar el proceso de gana. Seamos leales también con el juez, pero sobre todo leales con nuestros patrocinados y hagamos una defensa técnica de calidad, para que con los años que llevamos, 30, 35 años de profesión, la gente nos respete y nos hayamos ganado un puesto en la sociedad y un puesto en el foro penal. Que cuando digan ese abogado de tal apellido, que sea en el caso nuestro el apellido Durazno, nos tengan el respeto que nos hayamos ganado dentro del estudio, dentro de la probidad del ejercicio profesional. Quiero hacer un llamado para el día de mañana. Vamos a tener el análisis de un caso que llevamos a nivel internacional, el caso Iván Patricio Durazno Campoverde versus Ecuador, que luego fue cambiado y se conoce en el mundo como el caso González Lluy versus Ecuador, es decir, el caso de la contagio de una niña con SIDA de parte de la Cruz Roja Ecuatoriana, caso que nos llevó como 13 años de lucha. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube de Pitch and Greenland. Queridos amigos, seguiremos en vivo y en directo a través de las redes sociales con temas, materia penal, constitucional, ciencias internacionales, en fin, materia de nuestro conocimiento. Un abrazo a todos.